Once again. Bien, hermanos, antes de comenzar este video, este estudio bíblico, quiero realizar una oración para que tengamos la guía del Espíritu Santo a lo largo de toda esta serie. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de tu santa gloria todos aquellos que vamos a estar realizando este estudio, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos mucha sabiduría de lo alto, mucha unción, mucha autoridad, mucho poder para poder llevar a cabo, Señor, este estudio con toda la excelencia que tú demandas, Padre, porque es tu palabra, Señor. Es la palabra que sale de tu boca y es la única que puede edificar nuestra vida y salvar nuestras almas. Por eso te encomiendo este estudio y te encomiendo la vida de todos aquellos que ven este estudio para que sean bendecidos, Señor, edificados y prosperados en la roca eterna que es Jesucristo de Nazaret y en la llenura sin medidas del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, aleluya, amén. Buenas noches, hermanos, para todos, para todas las hermanas también, muy buenas noches. Bueno, en esta noche vamos a empezar con la serie de estudio bíblico acerca del libro de Apocalipsis, amén. Estamos en tiempos apocalípticos, en tiempos en los cuales surgen muchas teorías, muchas hipótesis, ¿sí? Muchas conspiraciones, se sacan versículos de la Biblia de contexto y es importante que realmente estudiemos bien este libro y sepamos qué y cuáles son las cosas que van a suceder pronto. Amén. Así que vamos a empezar. Bueno, los que ya tienen el PDF, ¿sí? En el grupo de la iglesia lo hemos subido, así que pueden ir haciendo el seguimiento en texto, bien. Y como pueden observar, empieza con un índice, bien, el PDF con la primera página, donde dice escatología, estudio del libro de Apocalipsis. Bien, vamos a ver qué es escatología. Quizás muchos sea la primera vez que escuchan esa palabra. ¿Amén? Escatología es la rama de la teología que estudia los sucesos acerca del fin. Bien, dentro de esto entra no solo Apocalipsis, sino también, por ejemplo, doctrina de la muerte, doctrina del cielo y del infierno, bien, y por supuesto la doctrina del fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, eso es la escatología, por si alguna vez lo escuchan nombrar, sepan qué es eso. Y en esta noche vamos a enfocarnos en la escatología puntualmente, en el libro de Apocalipsis y en los sucesos de los últimos tiempos. Bien, el índice empieza con un primer tema, que es el que vamos a ver en esta clase, amén, que dice acerca del libro, bien, o sea, acerca del libro de Apocalipsis, por supuesto. Y acerca del libro tiene 4 puntos centrales, ¿sí? Que es la introducción, el contenido, el mensaje central y el significado de los números en Apocalipsis. Bien, luego bueno, está el segundo tema que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero vamos a empezar hoy con este punto, acerca del libro, bien, para poder entender un poco en qué contexto se escribió, quién lo escribió, cuál era su finalidad, amén. Porque en el propósito de Dios no hay cosas al azar o no hay profecías dadas porque sí, todo tiene un propósito y tiene una finalidad y una coherencia perfecta, tanto desde Génesis como hasta Apocalipsis. Entonces, lo primero que vamos a manifestar en este estudio, expresar, es acerca del libro de Apocalipsis y puntualmente acerca del autor. Bien, vamos a hablar del autor del libro de Apocalipsis. Amén. Si bien sabemos que el autor es Dios, ¿no? Por supuesto, pero hubo alguien que lo escribió, ¿no? Y dice en el texto, el autor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Bien, el apóstol Juan es el autor del libro de Apocalipsis. Bien, y acá hay algo importante que dice el texto. Quien a pesar de haber sido el discípulo amado de Jesús y el apóstol a quien se le reveló la visión de los últimos tiempos, ¿sí? Nada más y nada menos que la visión de los acontecimientos de los últimos tiempos, él jamás se enalteció ni se llamó a sí mismo apóstol, sino que con mucha humildad se llamó a sí mismo siervo, lo encontramos en Apocalipsis 1:1, y también se llamó nuestro hermano. Él dijo, hermano vuestro y copartícipe en tribulaciones por causa de Cristo. Eso lo dice en Apocalipsis 1:9. ¿Qué quiero enfocarme en esto? Hay muchos hoy en día
que se hacen llamar así como que con mucho orgullo apóstoles, ¿no? El otro día veía una predicadora que presentaba a su marido y decía, y viene mi marido, el apóstol, evangelista, ministro, levita, y no sé cuántos títulos se ponían, y realmente, si observamos a Juan, él jamás usó ese título que realmente tenía y que se lo había dado Jesucristo mismo, hermanos. Él nunca lo usó, si nunca se hizo llamar a sí mismo apóstol o se puso un título. Él se llamó siervo. Y siervo, hermanos, es esclavo. Amén. Entonces, fíjese cuánta humildad, y como dice aquí el texto, para Dios es tan importante la humildad que le concedió a Juan este privilegio y esta gran responsabilidad de ser el portador del mensaje de acerca de los últimos tiempos. Entonces, creo que la primera enseñanza que nos empieza ya a dar el libro y la vida del apóstol Juan es la humildad. Amén. Para poder agradar a Dios y permanecer en su presencia en todos estos tiempos finales que van a ser tan duros para toda la humanidad. Luego, el segundo punto que vamos a estudiar en esta noche es la introducción, ¿sí?, al libro. Vamos a hacer una breve introducción. Dijimos que el autor es Juan. Ahora la palabra Apocalipsis tiene un significado, es una palabra griega, Apocalipsis, y su traducción más literal sería revelación, ¿bien? Algo revelado, ¿bien? De parte de Dios, por supuesto. Por eso el libro también lo vamos a encontrar en algunas traducciones como revelación de Dios a Juan, ¿sí? Si usted en alguna Biblia ve que en vez de decir Apocalipsis dice revelación de Dios a Juan, o a veces puede ser simplemente revelación, bien, no se asuste, es simplemente otra traducción donde le han dado un poco más de literalidad a la traducción de la palabra Apocalipsis, bien. Dice, escuchen, esto es importante, fue escrito en los días en que las autoridades romanas perseguían a los cristianos porque estos no rendían culto al emperador romano, el cual se hacía llamar a sí mismo Señor y Dios. Bien, en este contexto que se escribe el libro, el Imperio Romano perseguía brutalmente a los cristianos, ¿sí? Seguramente han escuchado hablar que los cristianos eran llevados al Coliseo Romano, al Gran Coliseo Romano, y se llenaba allí de multitudes de gentes que, como espectadores, como un partido de fútbol, miraban cómo tiraban a los cristianos a los leones, ¿sí?, cómo mataban a los cristianos con todo tipo de armas de aquella época, con cosas morbosas, los mutilaban, todo delante de la gente, y la gente festejaba todo eso, ¿no? O sea, había un gran odio contra el pueblo cristiano, ¿sí? Y una persecución por parte nada más y nada menos que del imperio vigente en ese momento. Imagínense, es como si hoy, no sé, los Estados Unidos y China se dedicaran a perseguir a los cristianos con todo el poderío que tienen, ¿verdad? Entonces, en este contexto, Juan escribe un libro tan precioso como este. Y los perseguían porque no rendían culto al gran emperador que se hacía llamar Dios a sí mismo. De hecho, Juan, quien escribe este libro, hermanos, él estaba preso en la isla de Patmos, ¿bien? Él mismo lo menciona en Apocalipsis 1:9, ¿bien? Él dice que está preso en la isla de Patmos por causa del Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que era un contexto de total persecución, y siendo Juan el autor del libro, también víctima de esta persecución. ¿Por qué aclaro esto? Porque no es que él lo escribió estando en un estado de mucho gozo, tal vez, seguramente de gozo en Dios, pero no en una situación muy favorable para él. Bien, era una situación tan crítica como la que sufrían todos los cristianos de aquel contexto. Bien, y en esa situación Dios le dio una revelación tan maravillosa como la revelación de Apocalipsis. Bien. Luego tenemos otro punto que sería en este caso el segundo punto del tema del día de hoy, que es el contenido. ¿Bien? ¿Cuál es el contenido? Como una estructura un poco del libro vamos a analizar. Primeramente, ustedes también lo tienen en sus textos, dice, esta revelación fue dada por Dios a Jesucristo. Vamos a ver el orden. La revelación de Apocalipsis, primero Dios el Padre se la da a Jesucristo. Bien, si ustedes leen el libro en los primeros 10 versículos, van a poder notar esto. Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo, primero. Luego, Jesucristo envía a su ángel para anunciar estas cosas que el Padre Dios le reveló a Jesús a
a todos nosotros, ¿sí? A toda la humanidad, a toda la iglesia. Amén. Entonces ese es el orden. Dios el Padre le revela a Jesucristo. Jesucristo envía a su ángel y le dan el mensaje a Juan, y Juan allega con su mensaje, aún hasta el día de hoy, más de 2000 años después, a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el orden, ¿bien? Y anuncia que, bueno, las cosas que iban a suceder pronto. Esto lo vamos a encontrar puntualmente en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Ahí está la cita en el texto. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Luego dice, en la primera visión, Juan ve a Cristo glorificado. Esta es la primera visión que le es revelada a Juan. La visión de Cristo glorificado, de Cristo resucitado, amén, del Cristo divino, gloria a Dios, amén. Y está en Apocalipsis 1 del 9 al 20. Allí menciona que lo ve a Jesús con un pelo blanco, brillante, como la blanca lana, dice como la nieve. Dice que sus ojos hay fuego, que de su espada sale una boca, de su boca sale una espada como de doble filo, dice la palabra de Dios, que sus pies son como el bronce bruñido. Dice también que su voz es como la voz del estruendo de muchas aguas. Así, con ese poder, con esa gloria, pudo ver Juan a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Imagínense qué tremendo, ¿no? Poder tener esa visión. Se le manifiesta a Jesús mismo glorificado a Juan. Y Cristo le pide a Juan que escriba primeramente una carta a cada una de las 7 iglesias de Asia. Bien, por eso lo primero que encontramos es la visión de Jesucristo y luego las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? En cada una de esas cartas Jesús le da a cada una de estas iglesias palabras de elogio, palabras de censura, palabras de reprensión, ¿sí? Palabras de ánimo también, e incluyen también promesas para quienes continúen fieles a Dios y a Jesucristo. Bien, todo eso encontramos en los mensajes que le da a las iglesias. Bien, hay exhortación, hay ánimo, hay promesas, así como es Dios, amén, con sus hijos. Entonces eso vamos a encontrar en lo que es la parte de las cartas a las iglesias. Bien, luego hay una serie de visiones, bien, que es lo que más nos interesa en el estudio que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie, en la cual Juan ve los sucesos de los últimos tiempos, ¿sí? De los últimos días sobre la tierra, amén, los cuales estudiaremos, bueno, en la segunda clase. Los podemos encontrar, para que si quieren irlo leyendo hasta la próxima clase, en Apocalipsis 4.1, Apocalipsis 6.11, Apocalipsis 10.6, Apocalipsis 12.12, como así también el juicio final de toda la humanidad, que lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20 del 11 al 15, ¿bien? Y también, bueno, por supuesto, el cielo nuevo y la tierra nueva, la cual heredarán los cristianos que sean fieles a Dios, amén, lo va a heredar su pueblo. Y el libro termina con la promesa de que Jesús volverá pronto, amén. Esa es la última promesa que nos da el libro, amén, que Jesús volverá pronto, amén. También otro punto del tema de hoy es el mensaje central. Y esto es importante, que entendamos cuál es el mensaje central. Muchas personas he escuchado decir, no, yo nunca leí el libro de Apocalipsis porque me da miedo, ¿sí? Muchas personas dicen esto, ¿sí? No se animan, tienen miedo, no quieren ver, piensan que a lo mejor hay una serie de relatos terribles, morbosos, en los cuales podrían llegar a estar involucrados, tal vez porque no están seguros de su salvación. Pero si realmente lo leemos con sabiduría este libro, vamos a estar más seguros de nuestra salvación y vamos a encontrar una serie de revelaciones maravillosas para la humanidad. Por ejemplo, el mensaje central es que Dios reina sobre el universo que Él creó. Ese es el mensaje central que tenemos que entender. Dios reina, Dios es rey soberano sobre la creación que Él mismo hizo para gloriarse. Amén. Que las fuerzas del mal, escuchen esto, este también es el mensaje, que las fuerzas del mal, las fuerzas de Satanás, no vencerán, no van a tener la victoria, aunque a veces parece que llevaran la ventaja en esta lucha contra Dios y contra su pueblo, ¿no? A veces vemos el mundo y vemos que pareciera que el diablo está llevando una delantera muy grande, ¿verdad? Y eso también lo observamos en el libro de Apocalipsis, pero luego observamos cuál es el final que va a tener Satanás y sus seguidores, amén. Y nos dice también que la victoria pertenece a Dios
y a la diestra poderosa de su Santo Hijo Jesucristo. Estos son los mensajes centrales que tiene el libro de Apocalipsis. Y por último, lo que nos corresponde a nosotros, escuchen esto, aquellos que sigan fieles a Dios y a su Hijo Jesucristo recibirán el premio de la vida eterna en el nuevo cielo, reinando para siempre con Dios el Padre y el Santo Cordero. Esa es la promesa para nosotros. O sea, nada más lejos que aquel libro de terror que todos se imaginaron tal vez durante muchos años. ¿Bien? Sí, hay acontecimientos terribles, pero el pueblo de Dios en la mayor parte de esos acontecimientos no va a estar. Eso lo vamos a ir estudiando en la segunda clase. ¿Bien? Luego hay algo importante a tener en cuenta, que es algo que se puede descifrar a lo largo del libro de Apocalipsis, y es el significado de los números en Apocalipsis. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Como es muy común, dice aquí el texto, en los libros apocalípticos, como Daniel, Jeremías, Ezequiel, Apocalipsis incluido por supuesto, el libro usa números simbólicos. ¿Bien? Usa números simbólicos, cuyo significado va más allá del sentido absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Se repiten muchas veces ciertos números, ¿sí? Que además del sentido que tiene el número en sí, de representar una cantidad, también tienen un significado espiritual. Bien, vamos a ver cuáles son esos números. Primero, el número 7. Esto lo hemos escuchado muchas veces. El número 7 es el que más aparece en este libro de Apocalipsis. Aparece 52 veces el número 7. Y si observamos algo, 52, la suma de 5 más 2 también es 7, ¿no? O sea que hay una numerología perfecta en esto. ¿Bien? ¿Qué representaba el número 7? Entre los judíos y los cristianos de aquel tiempo era un símbolo de perfección. ¿Amén? Era llamado el número de Dios, ¿sí? Porque representaba la perfección de Dios, una cantidad completa en sí misma. ¿Bien? Para los cristianos y los judíos también de aquel contexto. Si prestamos atención, 7 son los días en los cuales Jehová creó la tierra, 7 son los colores del arco iris, eso lo observamos ya desde el Antiguo Testamento, desde el inicio de la palabra de Dios. Podemos observar que el número 7 tiene mucha importancia. Amén. Y bueno, y en el libro de Apocalipsis, para darles algunos ejemplos, podemos observar que hay 7 iglesias, ¿sí? Las cartas que hace escribir Jesús a Juan. Eso lo vemos en Apocalipsis 1, del 4 al 11. Hay 7 espíritus, eso lo menciona en Apocalipsis 1.4 también. Hay 7 candeleros de oro, Apocalipsis 1.12 lo menciona claramente. Hay 7 estrellas en la mano de Jesucristo cuando ven la visión del Cristo glorificado, Apocalipsis 1 al 16. Hay 7 sellos, ¿sí? Cuando se empieza a desatar la ira de Dios, Apocalipsis 5.1. Hay 7 trompetas, Apocalipsis 8.2. 7.000 hombres menciona también la palabra de Dios, Apocalipsis 11.13. Hay 7 truenos, Apocalipsis 10.3. 7 diademas, amén, en la corona de la visión del Padre Dios, Apocalipsis 12.3. Hay 7 plagas, Apocalipsis 15.6. 7 copas de oro, Apocalipsis 15.7. Y 7 montes en Apocalipsis 17.9. Todo eso lo tienen ustedes en el PDF para buscar cada una de las citas y poderlo leer más tranquilamente. Amén. Vemos entonces, y también aquí algo importante, el número 7 aparece también en el libro, aparece 7 veces la expresión feliz o felices. ¿Bien? Que también puede traducirse como bienaventurado o bienaventurados. ¿Bien? Entonces 7 veces aparece esa palabra. Tiene un gran sentido, ¿verdad? Porque la felicidad y el gozo solo pertenece a Dios y es perfecta. Amén. Por eso el número 7, gloria a Dios. Otro número que tiene también mucho sentido y mucho significado espiritual en el libro de Apocalipsis es el número 6. ¿Bien? ¿Qué dice el texto? Y como símbolo, ¿verdad?, de esta total imperfección, aparece el número 666, que representa la imperfección total. Lo encontramos en Apocalipsis 13:18, en la marca de la bestia. Pero además, ¿por qué 3 veces el 6? Porque es lo que hace allí el anticristo y toda la humanidad que está engañada, ¿verdad? Es como una divinización de lo imperfecto, ¿verdad? Una divinización del hombre, una divinización de aquello que no es Dios. ¿Bien? Entonces, por eso el número 6 es que tiene también una vital importancia en el libro de Apocalipsis. Luego, por último, el número 12.
Bien, es otro número que aparece mucho en el libro de Apocalipsis. El número 12 es muy especial también. Representa, dice el texto, un total perfecto de gobierno. El número 12 es un número de gobierno. Ya vamos a entender por qué. Miren, primero, hay 12 tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Apocalipsis 21:12. Hay 12 apóstoles, Apocalipsis 21:14. Hay 12 puertas de la Jerusalén celestial, Apocalipsis 21 del 12 al 13. Hay 12 frutos del árbol de la vida, Apocalipsis 22:2. Hay 12 estrellas en la corona, Apocalipsis 12:1. Bien, y hay también múltiplos de 12. Esto es importante también. Hay múltiplos de 12. Por ejemplo, los 24 líderes, ¿verdad? 12 por 2, 24, sentados alrededor del trono de Dios. Luego, eso lo encontramos en Apocalipsis 4:4. Están los 144.000 siervos de Dios, que son 12.000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel. Y se va repitiendo muchísimo el número 12. Y el muro de la Nueva Jerusalén mide 144 codos y la longitud, anchura y altura miden 12.000 estadios cada una. Todo esto son o está el 12 presente o hay múltiplos de 12. Eso lo encontramos en Apocalipsis 21:16. Bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué número de gobierno? Fíjense, observamos 12 tribus. ¿Qué hacían las tribus? Eran las que regían, gobernaban la nación de Israel a lo largo de toda la historia de la historia hebrea. Amén. Las 12 tribus gobernaban Israel. Luego 12 apóstoles. Los apóstoles son los ministros de la gracia de Dios. La palabra ministerio también tiene que ver con gobierno. Tenemos los 24 múltiplo de 12, 24 líderes alrededor del trono de Dios, liderazgo. Amén. Todo esto representa el gobierno perfecto de Dios. Entonces podríamos decir, hermanos, que tanto el número 7 por un lado como el número 12 representan la perfección de Dios, el 7, y el gobierno absoluto de Dios, que es el número 12. Como les dije en un principio, el mensaje central es que Dios es perfecto y gobierna sobre toda su creación. O sea que aún en los números que se utilizan en Apocalipsis nos está dando a entender que el mensaje es Dios es perfecto, Dios gobierna sobre toda la creación. Y el número 6 representa la imperfección del hombre y su rebelión contra Dios. Amén. Esto, bueno, en cuanto a la clase del día de hoy, hasta acá la vamos a llevar. Esto ya hemos hecho toda la introducción al libro. Y ya a partir de la siguiente clase vamos a ver todo el orden cronológico de cada uno de los sucesos de los últimos tiempos. Bien, como pueden ver en el índice, de vuelta si pueden verlo, son 7 sucesos centrales que vamos a estudiar a partir de la próxima clase. La tribulación, primero, el arrebatamiento de la iglesia, también conocido como rapto de la novia, la gran tribulación, la aparición del anticristo y el derramamiento de las 7 copas de la ira, la segunda venida de Jesucristo, el reino de los 1000 años, también conocido como el milenio, el gran trono blanco, es decir, el juicio final de toda la humanidad, y cielo nuevo y tierra nueva. Acá se va a empezar a poner muy bueno el estudio, hermanos, así que les animo a que sigan la serie a partir del próximo lunes. Que el Señor los bendiga, los saludo con la paz del Señor y vamos a hacer una breve oración para despedirnos. Padre Celestial, Padre Santo, Padre Dios Todopoderoso, yo te pido que tú alumbres el entendimiento de tus hijos que han visto este estudio, Señor, que han estado tomando el tiempo, apartando para aprender más de tu santa y poderosa palabra. Ábreles el entendimiento y revélales todas las cosas maravillosas que tú tienes para su vida, así como también para toda la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos y santificamos tu nombre. Aleluya. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos.